Hola, esto es Terror de Terror. La historia que contar en este vídeo es muy oscura. Recuerda, usa audífonos para mejor experiencia, y no olvides de suscribirte y darle like. El accidente que no fue accidente. En el kilómetro 27 de la carretera vieja existe un tramo que los camioneros evitan de noche. No por baches ni asaltos, sino porque ahí el radio se apaga solo y el motor suena como si respirara mal. A pocos metros de ese punto, antes de que la carretera se quiebre hacia el monte, hubo una casa. No grande, no vieja, no especial. Una casa normal. Ahí murió una familia completa en una sola noche. El reporte oficial fue claro y breve: fuga de gas mientras dormían. Padre, madre y 2 hijos. Sin explosión, sin incendio, sin llamadas de auxilio. Solo los encontraron por la mañana. El primer policía que entró dijo después que lo que más le incomodó no fue la muerte, sino el orden. El padre estaba sentado en el sillón de la sala, espalda recta, manos sobre las rodillas, mirando fijamente la pared sin televisión. La madre estaba sentada en la cocina frente a la mesa, con un plato servido que jamás tocó. Los niños estaban en el pasillo, uno al lado del otro, con los pies alineados y la cabeza levantada, mirando el mismo punto del muro. Ninguno estaba acostado. Ninguno parecía haber intentado levantarse. Ninguno tenía expresión de miedo. Parecía que alguien les había pedido que se sentaran, y obedecieron. No había olor fuerte a gas. Las ventanas estaban cerradas por dentro. Los relojes funcionaban. Lo único extraño era una frase escrita con carbón en la pared del pasillo, justo frente a los niños, a la altura exacta de sus ojos: ya nos vio. Los peritos dijeron que pudo escribirla cualquiera de la familia antes de perder el conocimiento, pero nadie pudo explicar por qué la letra era tan firme ni por qué no había marcas de temblor. La casa fue sellada esa misma semana y retirada de los registros municipales. No demolida. No abandonada. Simplemente borrada. Los vecinos dijeron que, antes del accidente, la familia había empezado a comportarse raro. Que ya no salían juntos. Que por las noches se veía la luz del pasillo encendida hasta tarde. Que los niños se quedaban parados mirando la pared en silencio. Que el padre decía sentir que alguien estaba dentro de la casa, aunque nunca escucharon pasos. La última noche, un vecino aseguró haber visto a toda la familia sentada en la sala, en completa quietud, con la luz apagada y las cortinas abiertas. No viendo la calle. Viendo hacia adentro. A las 3:17 de la madrugada, varios relojes del barrio se detuvieron por un segundo y luego siguieron funcionando. Nadie escuchó gritos. Nadie escuchó nada. Al amanecer, la familia ya no estaba viva, pero la casa se sentía ocupada. Cuando los trabajadores cerraron el lugar, uno de ellos juró que al apagar la luz del pasillo, la frase de la pared no desapareció del todo. Dijo que, incluso en la oscuridad, todavía podía leerse. Como si no estuviera escrita ahí, sino observando desde ese lugar. Y esa fue solo la primera vez que ocurrió. La casa que aprendió a esperar años después del accidente, la casa ya no figuraba en ningún registro, pero el tramo del kilómetro 27 seguía provocando fallas. Radios que se apagaban, relojes que se desfasaban exactamente a las 3:17, conductores con la sensación absurda de haber pasado por el mismo punto 2 veces. Nadie hablaba de la familia. Nadie decía el apellido. Como si nombrarlo fuera llamar algo que todavía escuchaba. Iván tenía 17 cuando se quedó varado ahí, bajo una lluvia densa que borraba la carretera. El tanque marcaba vacío aunque juraba haber cargado gasolina. El celular no tenía señal. Caminó siguiendo una luz cálida que no recordaba haber visto antes. No estaba lejos del camino. No estaba cerca. Simplemente estaba. La casa no parecía abandonada. No tenía rejas, no tenía polvo, no tenía ese silencio hueco de los lugares muertos. La puerta principal estaba cerrada, pero no con seguro. Iván tocó una vez. No escuchó pasos. La puerta se abrió sola, despacio, como si alguien del otro lado hubiera soltado la perilla sin querer ser visto. Dentro, el aire era tibio. Olía a jabón y a comida que ya se enfrió. La sala estaba ordenada con una precisión incómoda. No había fotos familiares. No había espejos grandes. En la mesa del comedor había 4 platos servidos y uno más, puesto al final, separado por unos centímetros, como si alguien hubiera llegado tarde. Iván pensó en irse, pero sintió algo distinto al miedo, la certeza de que ya había entrado antes. Subió las escaleras porque la casa parecía pedirlo, no con sonidos, sino con una presión suave detrás de los ojos.
El pasillo estaba iluminado por una sola lámpara. La pared del fondo tenía una marca oscura. Cuando se acercó, el carbón era inconfundible. La frase no era la misma de los reportes antiguos. Ahora decía, ya te vio. Iván retrocedió y fue entonces cuando notó lo que no encajaba, no había sombras donde debía haberlas. La luz caía recta, limpia, pero su cuerpo no proyectaba forma completa en el suelo. En el reflejo de un cuadro de vidrio, Iván se vio a sí mismo y detrás, sentadas en línea, 4 figuras quietas. No parecían cadáveres. No parecían personas. Eran posturas. Recuerdos sentados. Miraban el mismo punto del pasillo con una atención tranquila, casi agradecida. Iván quiso gritar y no pudo. No porque algo se lo impidiera, sino porque la casa no necesitaba sonido. Una voz salió de las paredes, no masculina ni femenina, más parecida a un pensamiento que decide hablar, no fue el gas. Fue quedarse. La voz explicó sin prisa. Dijo que no todos los lugares olvidados mueren. Algunos aprenden. Que aquella noche, algo se detuvo en el pasillo y esperó a ser observado. No entró. No tocó. Solo se dejó ver. Y cuando alguien lo mira el tiempo suficiente, ofrece alivio. Orden. Permanencia. Sentarse es aceptar. Quedarse es elegir. La familia aceptó. Por eso no hubo lucha. Por eso no hubo ruido. Iván sintió la tentación exacta de sentarse también. El sillón de la sala parecía más cómodo que nunca. El plato vacío del quinto lugar parecía hecho para él. La voz se volvió amable. Aquí no duele recordar. Iván pensó en su nombre, en su casa, en la carretera bajo la lluvia, y esas ideas empezaron a sentirse lejanas, innecesarias, como objetos que estorban. La frase del pasillo cambió una vez más, lentamente, como si se escribiera sola, ya nos ve. Iván dio un paso atrás, luego otro, con esfuerzo, como si el suelo quisiera detenerlo sin tocarlo. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Cuando cruzó la puerta, la lluvia había cesado. La carretera estaba ahí. La luz no. Al amanecer, cuando volvió con ayuda, no había casa. No había marcas. No había pasillo. Solo el kilómetro 27 y una sensación persistente de haber sido observado con paciencia. Desde esa noche, Iván despierta a las 3:17 con la certeza de que algo sigue aprendiendo. No a entrar. No a hablar. A esperar a que alguien más decida sentarse. Iván pasó años tratando de convencerse de que lo del kilómetro 27 fue una alucinación causada por el cansancio y la lluvia, pero el cuerpo no olvida lo que la mente intenta borrar. A las 3:17 de la madrugada despertaba sin motivo, con la sensación exacta de estar parado en un pasillo que no recordaba del todo. No había sueños, no había imágenes claras, solo esa presión suave detrás de los ojos, como cuando alguien te observa con paciencia. Con el tiempo empezó a notar un patrón. Noticias pequeñas, perdidas en notas locales, familias encontradas sin señales de violencia, accidentes domésticos sin ruido, escenas demasiado ordenadas. Siempre la misma postura. Siempre sentados. Siempre mirando un punto que nadie más podía ver. Nunca lo llamaban por el mismo nombre, nunca hablaban de una casa específica, pero Iván entendió que no se trataba de un lugar fijo. Era una forma. Un método. Algo que no necesitaba paredes para existir, solo atención suficiente. Investigó archivos viejos, testimonios borrados, pueblos que cambiaron de nombre. Descubrió que el fenómeno aparecía cuando alguien miraba demasiado tiempo algo que no entendía y, en lugar de huir, decidía quedarse. El accidente era solo la explicación humana para una elección silenciosa. El ser no cazaba. No perseguía. No forzaba. Se mostraba y esperaba. Aprendió que la calma puede ser una trampa y que el orden absoluto es tentador cuando el mundo afuera es caótico. Quien se sentaba, aceptaba. Quien aceptaba, sostenía la mirada para los siguientes. Iván comprendió entonces por qué siempre había un quinto plato. No era para una persona específica. Era para el testigo. El que llega tarde. El que mira y decide. Una noche, cansado de huir, Iván se quedó despierto hasta las 3:17 con las luces encendidas. La casa estaba en silencio. El pasillo de su departamento parecía más largo de lo normal. No vio nada extraño, pero lo sintió, la atención regresando, probando si todavía podía convencerlo. En la pared, sin carbón ni marcas, apareció una frase tenue, como escrita desde el otro lado de la pintura: sentarse es más fácil. Iván no respondió.
No miró fijamente. No se quedó quieto. Caminó. Rompió la forma. Entendió que el ciclo no se rompe enfrentando, sino negando la quietud. Desde entonces, cuando despierta a esa hora, se levanta, prende la luz, camina, hace ruido, recuerda quién es. Sabe que el ser sigue ahí, aprendiendo lento, esperando a que alguien más prefiera la calma absoluta. Porque mientras exista alguien dispuesto a sentarse y mirar sin preguntas, el mundo seguirá teniendo lugares donde el silencio no es paz, sino consentimiento. Y en algún punto de la carretera vieja, algo sigue esperando a que llegues cansado, tarde, y con ganas de quedarte un momento más.